Un saludo a todos, espero que estén muy bien. Hoy les quiero hablar sobre un tema que especialmente en este momento tal vez sea de interés para varios de ustedes, y es el mundo de los ejércitos privados, o también conocidos como mercenarios. Mucha gente no está al tanto de que estas organizaciones existen o piensan que es algo muy inusual. Sin embargo, es una industria que está valorada en al menos 200.000 millones de dólares y que de hecho está en pleno crecimiento. George Bush y Obama utilizaron militares privados de forma masiva durante la guerra en Irak. Vladimir Putin utilizó militares privados durante el conflicto en Siria. Y bueno, a esto se le suma el uso masivo que hay de este tipo de organizaciones por parte de empresas millonarias, por parte de actores con muchísimo dinero, pues ofrecen todo tipo de servicios relacionados con la seguridad. Y bueno, la verdad es que hay varias cosas muy interesantes que vale la pena saber sobre esta profesión, que de hecho es una de las profesiones más antiguas del mundo. Les habla Reinaldo Carrillo. Les recuerdo que aquí en Primero la Verdad, nuestro objetivo es que entre todos intentemos entender mejor el mundo y sobre todo crear conocimiento valioso y duradero. Creo que una de las primeras cosas que hay que decir sobre la profesión del mercenario es que después de las prostitutas o trabajadoras sexuales, como algunos prefieren llamarlas hoy en día, ser mercenario es considerado por varios el segundo oficio más viejo de la historia. Ya hay registros desde el año 3000 a.C., cuando el faraón Ramsés II utilizó 11.000 mercenarios contratados desde la ciudad de Nubia para que pelearan sus batallas. De hecho, el uso de militares privados ha sido la norma y no la excepción durante toda la historia. Estos ayudaban a complementar el ejército de la ciudad o incluso era el único grupo que utilizaba alguna ciudad para pelear sus guerras. En el mundo griego antiguo era muy común que contrataran mercenarios celtas o que los mismos griegos se organizaran en compañías de mercenarios. Cartago contrataba grupos de mercenarios de la región de Galia e Hispania. El famoso ejército comandado por Aníbal, que es famoso por haber marchado con elefantes a través de los Alpes para atacar a Roma, estaba conformado en buena medida por mercenarios. En la actualidad el término mercenario tiene una carga peyorativa, negativa, porque no tienen, en efecto, la misma filosofía patriota que sí tienen los ejércitos que están suscritos a alguna comunidad específica. Sin embargo, durante toda la historia, ser mercenario era uno de los oficios más respetados y honrados que un hombre podía tener. Durante el Imperio Romano se la pasaban utilizando mercenarios. También era muy común que los usaran durante la era medieval. Los usaban para proteger feudos o para proteger ciudades-estado enteras, llegando hasta el punto en que estas organizaciones de mercenarios se formaran como verdaderas compañías multinacionales. No fue hasta hace 4 siglos que se empieza a consolidar el Estado-Nación que se hace predominante la figura del Gran Ejército Nacional, que es la figura que conocemos hoy en día. Sin embargo, estos ejércitos nacionales han sido más la excepción que la regla durante toda la historia. Cuando acaba la Guerra Fría, por diferentes razones, empieza a haber un resurgir de estas fuerzas militares privadas, y este auge se intensifica sobre todo en los últimos años. Estos mercenarios, en su forma moderna, están organizados hoy en día en contratistas militares privados. Y el reciente impulso de esta industria no vino de países pequeños que estaban buscando protección, sino que vino precisamente de la potencia militar Estados Unidos. Por ejemplo, en 2010, el Pentágono asignó 130.000 millones de dólares solo para contratistas militares privados. Este es un monto que duplica el presupuesto militar del Reino Unido. Durante la guerra de Irak, el 50% de las fuerzas que estaban peleando para Estados Unidos eran mercenarios contratados. En la guerra de Afganistán, que sigue hasta el día de hoy, el 70% de las fuerzas de Estados Unidos han sido mercenarios privados. De hecho, muchos de estos militares privados que pelean para el gobierno americano ni siquiera son americanos. O sea, estas compañías militares privadas se han convertido en auténticas corporaciones multinacionales y en ella hay empleados de México, de Canadá, de Australia, de Ghana y un largo etcétera. En algún momento llegó a haber más de 1.000 latinoamericanos peleando en Medio Oriente para Estados Unidos. Y la proliferación de estas compañías ya no solo se debe nada más al dinero que pone Estados Unidos en ellas. Desde que ha bajado el conflicto en Irak y en Afganistán, digamos que estas corporaciones han expandido su cartera de clientes. Los Emiratos Árabes Unidos han contratado mercenarios colombianos para pelear en la guerra civil de Yemen. El ejército de Nigeria contrató mercenarios de Sudáfrica para combatir al grupo islamista Boko Haram. Vladimir Putin también ha usado servicios militares privados en el conflicto en Ucrania y en la guerra en Siria. De hecho, estos grupos mercenarios rusos protagonizaron la batalla de mercenarios más sangrienta de la historia reciente, cuando atacaron una base estadounidense en Siria en febrero de 2018
y la operación terminó con más de 100 mercenarios rusos asesinados. Además, hay casos como comerciantes marítimos alemanes que están contratando a estas empresas militares para que les protejan los barcos ante posibles ataques de piratas de las costas de Somalia. Y así como esto, hay múltiples transnacionales privadas contratando todo tipo de servicios por parte de estos mercenarios. Y hoy día, ¿cuáles son algunas de las organizaciones privadas militares más grandes o más influyentes? Tal vez la más famosa sea Academy, que antes se llamaba Blackwaters. Fue fundada en 1997 por un antiguo Navy SEAL y además de su participación en los conflictos de Medio Oriente, también han sido contratados para operaciones de rescate en Nueva Orleans durante el huracán de Katrina, para proteger el sistema de defensa de misiles de Japón, para proteger bases de la CIA en el exterior y un largo etcétera de operaciones. Tienen alrededor de 40.000 soldados que entrenan en numerosas bases que son propiedad de la compañía y que están tanto en Estados Unidos como en otros países. Han estado involucrados también en varias controversias, como cuando varios de sus mercenarios mataron a 17 civiles inocentes en Irak sin ningún tipo de motivo, o relacionadas a controversias con tráfico de armas. Otro importante ejército privado es el G4S, que es una compañía británica que tiene fama de ser una de las empresas con más empleados en el mundo, alrededor de 650.000. Aunque se enfocan en servicios de seguridad rutinarios en bancos, en cárceles y en aeropuertos, también han tenido una importante participación en zonas en conflicto. Son conocidos, entre otras cosas, por haber metido en parte de su nómina a grandes capos de la guerra de Afganistán, o por ser prácticamente el ejército privado de las Naciones Unidas, o por ser quienes custodian el Área 51 en Estados Unidos. Triple Canopy es otro de los ejércitos privados más influyentes. Están conformados por veteranos de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y tienen contratados alrededor de 5.000 mercenarios. Actualmente tienen un contrato por $1.500 millones por ser una de las principales empresas mercenarias que se encargó de sustituir a las tropas norteamericanas en Irak. Otro de sus principales contratos está en proteger edificios norteamericanos en lugares como Haití e Israel. Y miren, hay muchas más compañías de este tipo. Como les dije, es una industria en expansión. Hay también compañías de este tipo de países fuera del mundo anglosajón. No se puede dejar de mencionar al grupo Wagner, que nace como una organización paramilitar en Rusia conformada por antiguas fuerzas élites del ejército ruso, pero ya hay quienes los consideran como un ejército privado aliado del gobierno ruso. Han ayudado a defender al gobierno sirio, han participado en el conflicto de Crimea y en el conflicto en Libia, y también se presume que un grupo de mercenarios del grupo Wagner llegó a Venezuela durante enero y febrero de 2019. Ahora bien, ¿cómo cuánto cuesta contratar o alquilar este tipo de servicios privados militares? Obviamente, los costos dependen de muchísimas variables, de la cantidad de hombres involucrados, del tipo de servicio que se provee. Lamentablemente no hay una suerte de catálogo de precios de los ejércitos privados y además son operaciones comerciales que se manejan con mucha discreción y que además suelen ser operaciones únicas en su tipo. Sin embargo, hay varios datos importantes que nos pueden ayudar a hacernos una idea en qué precio se maneja este tipo de industria y este tipo de servicios. Por ejemplo, la empresa militar Academy, de la que ya hablamos, recibió $600 millones solamente durante 2006 por parte del gobierno de Estados Unidos por su participación en los conflictos en Medio Oriente. Un solo mercenario contratado para cualquiera de estas guerras podía estar ganando hasta $1.500 por día cuando estaba en terreno peleando. Gaddafi se presume que le estaba pagando $1.000 por día a sus mercenarios en terreno. Ahora, apartando estas labores de alto riesgo, un militar privado de alguna compañía estadounidense gana un salario base promedio de $90.000 al año. Mientras tanto, un soldado principiante del ejército estadounidense gana solo $1.500 al mes. Y los generales de más alto rango, que es un grupo reducido, ganan $15.000 al mes. Un mercenario británico que haya trabajado para un gobierno como el de Sierra Leona o el de Angola estaba ganando unos $10.000 mensuales. También, más allá de los costos de recursos humanos, hay que considerar los costos logísticos de equipos y de armas. Un rifle estándar de los marines cuesta $586. Un tanque de batalla como el M1A1 cuesta $4.3 millones. Para el transporte cotidiano, el Humvee M998 sale solamente en $50.000. Unas gafas de visión nocturna, por ejemplo, pueden costar $6.000. Si vas a usar un equipo aéreo en tu operación,
Un helicóptero de ataque Super Cobra, estamos hablando de 10.7 millones de dólares. Ya hablando del precio de operaciones concretas, ya mencionamos por ejemplo que a la empresa Academy le pagaron 600 millones de dólares por el trabajo de un año en el Medio Oriente. Otro ejemplo es Triple Canopy, una de las empresas que también mencionamos, que recibió 90 millones de dólares para proteger durante 14 meses la sede del gobierno de transición que se formó en Irak en 2003, luego de la invasión. Otro ejemplo, la empresa británica Aegis cobra 293 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos por un contrato de 3 años para proveer servicios de apoyo de seguridad en Irak, es decir, casi 100 millones de dólares por año. La misma empresa obtuvo un contrato similar para asumir operaciones de defensa en la Embajada de Estados Unidos en Kabul, Afganistán. El precio de este contrato es de 487 millones de dólares. Otro ejemplo, en 2007, Academy ganó un contrato con el gobierno de los Estados Unidos por 15.000 millones de dólares. Un contrato que dura 5 años y que consiste en proveer equipamiento, materiales y servicios de apoyo en actividades antinarcóticos en todo el mundo. Como pueden ver, las cifras varían bastante y los servicios y condiciones de cada contrato son muy diversos, pero sirven para hacernos una buena idea de por dónde van los tiros en todo esto de los costos de las operaciones privadas militares. Hay varios especialistas que están preocupados por el fuerte crecimiento que están teniendo estos ejércitos privados, tanto a nivel de influencia como a nivel de cantidad. Las razones detrás de este crecimiento son múltiples. Por una parte, los modos de hacer la guerra están cambiando. Por otro lado, políticamente, el despliegue de estas fuerzas militares privadas en otros países no requiere de aprobación del Congreso. Y además, los muertos de estas tropas militares privadas no aparecen en la lista de fallecidos de estos conflictos que muchas veces no son nada populares. Por ejemplo, en la guerra de Irak y en Afganistán fueron más las muertes de militares privados que las muertes de tropas formales del ejército norteamericano. Por otra parte, aunque el costo puntual de estos mercenarios puede ser un costo alto a corto plazo, en el largo plazo es mucho más barato contratarlos que el costo de mantener a todo un ejército entrenado, alimentado, suministrado, más el transporte, el seguro de vida y la pensión de todos los soldados. A esto se le suma que a medida que estas corporaciones han crecido, también han desarrollado más lazos fuertes con grupos políticos poderosos e incluso han creado que el sector militar, al menos en Estados Unidos, haya desarrollado una suerte de dependencia con ellos. Entonces sí, hay algunos expertos que están preocupados por esto. Ellos dicen que estos ejércitos privados no tienen el mismo nivel de contraloría que sí tiene un ejército nacional y bueno, temen que puedan convertirse en organizaciones tan poderosas como cualquier otro país. Y sabemos que en esencia estas corporaciones de mercenarios responden principalmente al dinero. Y bueno, con el dinero se pueden hacer cosas muy nobles y se pueden hacer cosas muy perversas. Y bueno, hay otros que dicen simplemente, miren, los mercenarios han existido toda la vida, simplemente hay que convivir con ellos, no es nada del otro mundo. Pero otros no son tan optimistas, sobre todo porque estamos en una era de globalización extrema, de debilitamiento del Estado-nación y de auge de actores ultrabillonarios. Muchas gracias por ver este video. Les habla Reinaldo Carrillo. Les invito a que dejen cualquier tipo de comentario, sugerencia, opinión, pregunta. Gracias a Factores de Poder por dar esta plataforma. Y bueno, pronto esperamos empezar a publicar con más regularidad. Les recomiendo que vean todos los demás videos que hemos hecho en Primero la Verdad. De verdad que no se van a arrepentir. Hasta la próxima.